Sword Art Online, Volumen 1, Capítulo 5. Después de terminar mi pelea con un enemigo formidable que me rodeaban por el área del laberinto del piso 74, conté mi viaje de regreso, así como el pasado, y dejé escapar un suspiro de alivio cuando vi la luz de la entrada. Vacié mi cabeza, aceleré mis pasos para salir rápidamente y tomé una profunda bocanada de aire fresco y limpio. Delante de mí, un carril estrecho que entra en la espesura del bosque, cubierto de maleza. Detrás de mí, la zona del laberinto de la que acababa de salir, elevándose tan alto como el cielo, hasta la parte inferior del siguiente piso para ser más precisos. Debido a que el juego se basa en llegar a la cima del castillo, las mazmorras de este mundo no son laberintos subterráneos, sino que existían torres. Sin embargo, la configuración básica no ha cambiado. Monstruos más fuertes que los que se reúnen en los fields recorren el interior, mientras que el monstruo jefe esperaba en lo más profundo. En este momento, el 80% de la superficie 74 laberinto ha sido explorado, o, en otras palabras, había sido mapeado. En un par de días, la sala del jefe probablemente sería descubierta y un equipo de gran escala podría ser hecho. Entonces yo, un solista, tomaría parte. Me sonreí a mí mismo por sentirme frustrado y expectante al mismo tiempo, comencé a caminar por el camino. Por el momento, mi ciudad natal es la ciudad más grande de Aincrad, Algade, que se encuentra en el piso 50. Pues bien, en mero tamaño, la Starting City es más grande, pero ese lugar se había convertido totalmente en la base de operaciones, The Army, por lo que era un poco incómodo para caminar dentro. Tan pronto como salí de los ahora campos oscuros, un bosque lleno de árboles viejos se extendía ante mí. Si camino durante 30 minutos por ahí, llegaría al área de viviendas del piso 74, y solo tengo que utilizar el Teleport Gate en mí mismo para llegar a Algade. Siempre podría usar uno de los objetos de teletransportación instantánea en mi inventario para volver a Algade en cualquier momento. Pero, debido a que es un poco caro, era reacio a utilizarlo, a menos que estuviera en una situación peligrosa. Tenía algún tiempo antes que el sol desapareciera por completo, por lo que me resistí a la tentación de volver a mi casa tan rápido como pudiera y entré en el bosque. Como regla general, los bordes de cada piso en Aincrad son por lo general a cielo abierto, aparte de los pilares de soporte. Los árboles quemados en rojo por la luz que entraba por esa brecha. La niebla que corría entre los rayos de luz brillaba como reflejo de la luz de la puesta del sol. Los sonidos de los pájaros, que eran comunes durante el día, eran difíciles de escuchar ahora, mientras el sonido de las ramas meciéndose con el viento parecía magnificado. Sabía muy bien que podía luchar contra los monstruos que aparecieran en esta zona, aunque estuviera medio dormido, pero el miedo que viene con la oscuridad era difícil de suprimir. Una sensación similar a la que tenía cuando era un niño, cuando estaba tratando de volver a casa después de perderme, me llenó. Pero no me gusta este sentimiento. Me había olvidado de ese miedo primitivo a veces cuando estaba viviendo de nuevo en el otro lado. El sentimiento de soledad que se obtiene cuando se está viajando por el desierto con nadie a la vista, por mucho que ver, le podría llamar a esto la esencia de un RPG. Mientras estaba absorto en los recuerdos nostálgicos, un grito que nunca había escuchado antes de repente entró en mis oídos. Parecía solo fue un momento, alto y claro, como una flauta de caña. Me detuve y cuidadosamente busqué la dirección de donde viene el sonido. Si escuchas o ves algo que nunca habías experimentado antes en este mundo, significaba que eras muy afortunado o todo lo contrario. Como solista, había entrenado a mi skill Scan for Enemy. Esta skill previene emboscadas y cuando llega a ser más eficientes, le da al jugador la posibilidad adicional de ser capaz de detectar los monstruos que se están ocultos. Además de eso, puedo ver a un monstruo escondido entre las ramas a 10 metros de distancia. No era muy grande. Tenía piel verde para camuflarse con las hojas y tenía las orejas más largas que su cuerpo. Mientras me concentré en él, automáticamente se convirtió en mi objetivo y un cursor amarillo apareció junto con su nombre. Contuve la respiración tan pronto como leí el nombre. Ragged Rabbit. Era raro lo suficiente para ganarse el adjetivo súper. Fue la primera vez que realmente había visto esa cosa. El conejo regordete que vivía en las ramas no es tan fuerte, ni te dará muchos puntos de experiencia, pero... En silencio, saqué un pico fino tirando de mi cinturón. Mi skill de lanzar cuchillos no era tan alta. Yo simplemente la había elegido como una rama de mi árbol de skills en algún momento. Pero había oído que el conejo Ragged es el monstruo más rápido entre los que se conocen actualmente, así que realmente no tenía mucha confianza en golpearlo con mi espada. Tuve una oportunidad de atacar antes que el oponente me viera. Levanté mi pico, rezando mentalmente, y asumió la posición de single shot. Bueno, aunque mi skill era baja, mi mano fue respaldada por mi alta destreza, y lancé el pico en un movimiento veloz. El pico brilló una vez, y luego fue absorbido por los árboles.
Tan pronto como ataque, el cursor, lo que indicaba la dirección del Ragged Rabbit, se puso roja y la barra de HP apareció debajo de ella. Un grito agudo resonó en la dirección que me había tirado a mi pico. La barra de HP vaciló un poco y luego bajó a 0. El sonido familiar de los polígonos rompiéndose resonó. Hice un puño con la mano izquierda, levanté mi mano derecha y abrí el menú principal. Abrí el inventario de forma rápida, incluso con los movimientos de mis manos parece demasiado lento para mí, y fue allí, en la parte superior de la lista de elementos recientemente adquiridos, carne de Ragged Rabbit. Era un objeto raro que podría ser vendido a otros jugadores a un precio mínimo de 100.000 col. Esa cantidad de dinero era suficiente para diseñar un conjunto completo de la mejor armadura, y todavía les queda el cambio. La razón de que esto es tan caro era bastante simple, ya que se estableció como el ingrediente más delicioso de comida entre los numerosos ingredientes disponibles en el juego. Comer es el único placer en SAO, pero lo único que se podía comer por lo general era la sopa y el pan que sabía como si se tratara del campo europeo. Bien, no es que yo supiera, pero el hecho es que era evidente. Los pocos jugadores que había entrenado su habilidad para cocinar habían establecido esto después de una gran cantidad de pensamientos, con el fin de que los otros jugadores coman una amplia variedad de alimentos. Pero incluso esto no era tan fácil de conseguir, por lo que por lo general los jugadores se ven privados de todos los gustos. Por supuesto, mi situación actual no era muy diferente y no me gusta la sopa y el pan de trigo que el restaurante NPC que frecuentaba vende. Pero de vez en cuando la necesidad de comer por lo menos un bocado de carne jugosa me ha tomado. Durante un tiempo me quedé mirando el nombre del objeto y no dejaba de preguntarme qué hacer. Las posibilidades de conseguir este tipo de ingrediente nuevo eran muy bajas. Para ser honesto, tenía muchas ganas de comerlo. Sin embargo, entre más alto es el rango de los ingredientes, una skill mayor se necesita para cocinarlo. Así que tengo que encontrar un cocinero de nivel maestro para que me cocine esto. Pero no conozco a alguno. Bueno, conozco a algunos, pero cazarlos para algo como esto era molesto. Incluso más que eso, ya era hora de recibir un nuevo set de equipos. En consecuencia, he decidido venderlo. Cerré la ventana como si fuera a deshacerme de cualquier remordimiento y escaneé la zona con mi habilidad. No había una posibilidad muy alta de que un bandido apareciera en las líneas del frente, pero no se puede ser demasiado cuidadoso cuando hay un objeto de clase S en tus manos. Sería capaz de comprar todos los objetos de teletransporte que quisiera una vez que venda esto, así que decidí reducir al mínimo el riesgo que implica y empecé a rebuscar en mi bolsa. La cosa que había sacado es un cristal en forma de un pilar de 8 lados que brillaba con un azul intenso. Los pocos objetos mágicos en este mundo donde la magia había sido excluida eran todas gemas. El azul era para la teleportación instantánea, de color rosa para la recuperación de HP, verde para los antídotos y así sucesivamente. Estaban todos los elementos convenientes que producen efectos inmediatos, pero también eran caros. Así que en la mayoría de los casos, las personas utilizan los objetos más baratos, como pociones de acción lenta, después de huir de una pelea. Diciéndome que esto era, sin lugar a dudas, una situación de emergencia, agarre el cristal azul y grite: ¡Teleport, Algade! Se escuchó un sonido refrescante de muchas campanas sonando, y el cristal en mi mano se rompió en pedazos. Al mismo tiempo, mi cuerpo estaba envuelto en una luz azul, y el bosque desapareció de mi vista como si se estuviera derritiendo. La luz brillante resplandeció, y cuando desapareció, la teletransportación se había terminado. En lugar del sonido del crujir de las hojas, el sonido de un Smith martillando y los sonidos fuertes de la ciudad invadieron mis oídos. El lugar donde aparecí era la Teleport Gate, que se encuentra en el centro de Algade. En el centro de la plaza circular está una puerta hecha de metal de más de 5 metros de altura. En el interior, el aire se arremolinaba como si fuera un espejismo, y la gente que se teletransporta, o que acababan de teletransportarse, iban y venían. 4 grandes carreteras se extendían en las 4 direcciones de la plaza, y en los lados de todos estos caminos, un sinnúmero de pequeñas tiendas estaba colocadas. Los jugadores que buscaban un refugio poco después de un día explorando, comparten conversaciones frente a los menús de la comida o pubs. Si alguien trata de describir Algade en una palabra, sería desordenado. No hay grandes calles como las que se podían ver en la Starting City, y callejuelas entrecruzadas cubierto toda la ciudad. Había tiendas que ni siquiera sabía lo que estaban vendiendo, y hoteles que parecían que nunca podría volver a salir una vez que entres. En realidad, había una gran cantidad de jugadores que accidentalmente había ido a uno de los callejones de Algade y vagó durante días antes de volver a estar fuera. He estado viviendo aquí durante casi un año, pero todavía no puedo recordar la mitad de ellos. Incluso los NPCs de aquí son gente extraña que su clase era difícil de adivinar y que te hace pensar que las personas que utilizan esto como una ciudad en estos días son un poco extrañas. Pero me gustó la sensación de estas calles.
No era una exageración decir que la única vez que me sentí en paz fue cuando estaba bebiendo una taza de té con olor extraño en una tienda de la esquina que frecuentaba. La razón detrás de esto era que me sentía un poco sentimental, porque me recuerda a una tienda de electrónica que solía frecuentar. Bueno, no realmente, o esperaba que no. Pensando que tengo que lidiar con el objeto antes de volver a mi casa, comencé a caminar hacia una tienda. Si sigo el camino que conduce al oeste de la plaza central, me gustaría llegar a la tienda después de abrirme paso a mi manera, a través de la multitud por un rato. El interior era tan pequeño que si 5 jugadores se metían allí, tendrían una sensación de mareo. Además, tenía la marca comercial de una tienda de jugador. Las herramientas, armas e incluso ingredientes se mezclan. El dueño de la tienda estaba muy ocupado trabajando en una negociación. Hay 2 formas de vender artículos. Uno de ellos es vendérselos a un NPC, un personaje controlado por el sistema. No había peligro de ser engañado, pero el precio era siempre el mismo. Para detener la inflación, el precio se fija por debajo del precio real del mercado. El otro era el comercio con otro jugador. En este caso, puedes vender el artículo a un alto precio si esperabas así, pero había que encontrar a alguien que lo compre, y las discusiones entre los jugadores después de completar un trato no eran infrecuentes. Por lo tanto, los jugadores comerciantes que se especializan en temas de comercio aparecieron. Los jugadores comerciantes no podían vivir en el propio comercio. Al igual que las clases técnicas, tenían que llenar la mitad de las ranuras de sus skills con skills que no tenían nada que ver con batallas. Pero eso no significaba que podían quedarse fuera de los fields. Los comerciantes tuvieron que luchar por los bienes y los técnicos por los ingredientes, y por supuesto, tenían más dificultades que los guerreros. Fue difícil para ellos sentir la sensación excitante de golpear a un enemigo. Por lo tanto, la razón por la que eligieron estas clases sería la nobleza de ayudar a los jugadores que lucharon en el frente todos los días. Así que les respetaba profundamente en secreto. Bueno, los respeto, pero también es cierto que el jugador delante de mí era alguien que estaba muy lejos del autosacrificio. Está bien, está decidido. 25 Dust Lizards Hides por 500 col. El propietario de esta tienda a la que vengo a menudo es Egil. Golpeó a su negociante, como lo vieras un débil lancero, en la espalda con su grueso brazo. Luego abrió rápidamente la ventana de trato e introdujo la cantidad en su lista de intercambio. El oponente parecía estar pensando, pero tan pronto como veía la cara de Egil, que se veía bastante aterrador para parecerse a un experimentado guerrero. De hecho, Egil era un guerrero superior de clase hacha, así como un comerciante. Se apresuró a poner los objetos en su lista de tratos y pulsó en aceptar. Muchas gracias. Por favor, visítanos otra vez. Egil golpeó al lancero una última vez y sonrió. La Hide of the Lizard Dusk puede ser utilizada para crear una armadura de alta calidad. Yo pensaba que 500 era demasiado barato por donde lo miraras, pero me quedé en silencio y miraba al lancero irse. Toma esto como una lección para nunca dar nada por cualquier motivo, cuando estás negociando, murmuré en mi mente. ¡Hey! Sigues con tu negocio sin escrúpulos como de costumbre. El gigante calvo me miró y sonrió cuando le dije esto detrás de él. Hey, Kirito, el lema de nuestra tienda es comprar barato y vender barato. Dijo sin ningún signo de remordimiento. Bueno, sospecho un poco lo de vender barato, pero eso no importa. Quiero venderte algo. Eres un regular, así que no puedo engañarte. Bueno, vamos a ver. Mientras decía esto, Egil estiró su cuello grueso y corto y miró la ventana de comercio que le había ofrecido. Los avatares de Sao eran réplicas del cuerpo real del jugador que había sido creado a través de escáneres y calibraciones. Pero cada vez que miraba a Egil, siempre me he preguntado cómo alguien puede tener un cuerpo que le quedaba tan bien. Los 180 centímetros de su cuerpo están llenos de músculos y grasa, y la cabeza que descansaba encima de él se veía como si hubiera un luchador profesional. Por encima de todo, él había puesto su peinado, una de las pocas cosas que puede ser personalizadas, a ser calvo. El efecto fue al menos tan temible como los monstruos bárbaros. A pesar de ello, tenía un rostro encantador que parecía infantil cuando sonreía. Parecía que llegaba a los 30 años, pero ni siquiera podía adivinar lo que hacía en el mundo real. No preguntar a otros acerca de el otro lado era una regla no escrita en este mundo. Los 2 ojos que estaban por debajo de sus espesas cejas se ampliaron tan pronto como vio la ventana de comercio. ¡Wow! Es un elemento de rango S raro. Carne de Ragut Rabbit. Es la primera vez que he visto uno. Kirito, no eres tan pobre, ¿verdad? ¿No tiene algún pensamiento de comer esto? Por supuesto que sí. Va a ser difícil de encontrar algo como esto otra vez.
pero es un poco difícil encontrar a alguien que puede cocinar algo como esto. Entonces, alguien detrás de mí me tocó el hombro. ¿Kirito? Era una voz femenina. No había muchas jugadoras que sabían mi nombre. Bueno, en realidad, en esta situación solo había una. Agarré la mano en mi hombro izquierdo y dijo, «Cocinar adquirido». ¿Qué? Con su mano en la mía, la persona tartamudeó con una expresión sospechosa en su cara. La cara pequeña, que estaba rodeada por un pelo largo color castaño, que se divide claramente en dos, en forma de huevo, y sus dos ojos avellana brillante, casi cegadores. Su delgado cuerpo estaba cubierto por un uniforme de combate de color rojo y blanco, como caballero, y tenía una elegante espada de color blanco plateado enfundada en su vaina de cuero blanco. Su nombre es Asuna. Ella era tan famosa que casi todo el mundo en Sao la conocía. Había un montón de razones, pero la principal era que ella era una de las muy pocas jugadoras y que ella era la dueña de una cara que no le faltaba nada. Es duro decir esto en este mundo, donde cada uno tenía su cuerpo real, pero las mujeres hermosas eran una presencia súper rara en él. Podrías muy probablemente contar el número de jugadores que son tan bonitas como Asuna con los dedos. Otra razón por la que es famosa era porque su uniforme rojo y blanco pertenecía a la guild Knights of Blood. Los miembros son llamados KOB, tomando las iniciales de Knights of Blood, y de los muchos clanes, todos ellos reconocidos como los mejores. No es más que una guild de tamaño medio de unos 30 jugadores, pero todos eran guerreros de alto nivel y con experiencia, y el líder de la guild es el jugador más fuerte y casi una leyenda dentro de Sao. Además, contrariamente a su delicada estructura, Asuna es la sublíder. Su habilidad con la espada era tan excepcional que se había ganado el título de Flash. Por su aspecto y habilidad con la espada, estaban en la cumbre de 6.000 jugadores. Habría sido extraño que ella no se hiciera famosa. Tenía numerosos fans, pero entre ellos había algunos acosadores que prácticamente le rendían culto, y también estaban quienes la odian, por lo que parece que está teniendo un momento difícil. Bueno, ya que es una guerrera de primera clase, no debería haber muchos que la fueran a desafiar directamente. Pero como si el gremio quería demostrar que la protegía, a menudo es seguida por 2 o más guardaespaldas. Incluso ahora, había 2 hombres a unos pasos detrás de ella, totalmente equipados con una armadura de metal y uniformes KOB. Uno de ellos, con su pelo en una cola de caballo, me miraba a mí, que había agarrado la mano de Asuna. Le solté de la mano, sacudiendo la mía en su dirección, y respondí. ¿Qué pasa, Asuna? ¿Por qué estás mostrando tu cara en un lugar lleno de basura como este? El rostro del hombre con la cola de caballo y la del dueño de la tienda se convulsionó, uno porque no llame a Asuna con su título, y el otro porque me llame a su tienda de un montón de basura. ¿Pero el dueño de la tienda? Ha pasado un tiempo, Ejil-san. Con una sonrisa como el sol después de escuchar el saludo de Asuna. Asuna me miró e hizo un mohín de sus labios en descontento. Oye, ¿qué es esto? Después de todos los problemas que tuve que pasar para ver si estaban vivos para la lucha contra el jefe que va a suceder pronto. Ya me marcaste como un amigo, así que eres capaz de limitarte a decirme eso. De todos modos, la única razón que me pudiste encontrar fue porque utilizaste el rastreo de amigos en el mapa. Asuna volvió la cabeza hacia un lado tan pronto como le respondí. También fue responsable para avanzar en el juego y en el gremio, además de ser una sublíder. Ese trabajo incluye buscar solistas egoístas como yo y formar un grupo para luchar contra los jefes. Pero incluso entonces, para venir a verme, debería haber un límite a la devoción que una persona puede ser. Mirando mi medio cansada y medio sorprendida expresión, Asuna se puso las manos en las caderas antes de decir con un movimiento que se asemeja a elevar el mentón. Bueno, estás vivo, y eso es lo que importa. Más que eso, ¿qué quieres decir? Estabas diciendo algo acerca de un cocinero o algo así. Ah, cierto, cierto. ¿Qué tan alta es su skill para cocinar en este momento? Asuna, con una sonrisa de orgullo, responde. Escuchen y sorpréndase. Yo la dominé la semana pasada. ¿Qué? Ella es una idiota. Pensé que por un segundo. No lo dije en voz alta, por supuesto. Aumentar skills es abrumadoramente aburrido y muy lento, y solo podías dominarlos después de aumentarlos 1000 veces. En ese sentido, los niveles no tienen nada que ver con las skills y ganar puntos de experiencia. Las cosas que aumentan con los niveles son la HP, la fuerza, los stats como la destreza y el número de skills slots que deciden cuántas skills puedes aprender. Ahora mismo tenía 12 ranuras, pero las únicas que se habían completado eran mis One-Handed Straight Skill, Scan for Enemy y mi Weapon Guard.
Esto significaba que esta chica había gastado mucho tiempo y esfuerzo en una habilidad que ni siquiera era de ninguna ayuda en la batalla. Bueno, tengo algo que pedirte que hagas, confiando en tu habilidad. Ondeé con la mano y puse mi ventana en modo de presentación para que ella pudiera verlo. Asuna lo miró con desconfianza, y luego sus ojos se abrieron con el nombre del objeto. ¡Uah! Eso es un ingrediente alimentario rango S. Vamos a comerciar. Si cocinas esto, voy a dejarte probarlo. Incluso antes de que dejara de hablar, la mano derecha de Flash Asuna me agarró por el cuello. Luego empujó su cara a unos centímetros de la mía. Dame, la mitad. Mi pecho se detuvo con esta repentina emboscada y asentí con la cabeza sin pensar. Cuando volví a mis sentidos, ya era demasiado tarde, y ella estaba agitando su brazo con entusiasmo. Bueno, vamos a considerar que es algo bueno que pueda ver ese rostro delicado desde tan cerca, me convencí. Cerré la ventana y habló mientras miraba la cara de Egil. Lo siento, voy a terminar el trato. No, está bien, pero, hey, somos amigos, ¿no? ¿Eh? ¿No puedes darme una probada? Te voy a dar un ensayo de 800 palabras sobre el mismo. ¡No seas así! Fríamente le di la espalda a Egil, que exclamó con una voz que parecía como si fuera el fin del mundo. Como si quisiera que me apresurara, Asuna agarró la manga de mi abrigo. La cocina es buena, pero ¿dónde vamos a hacerla? Ah. Si vas a cocinar, entonces necesitas algunos aparatos de cocina, tales como una estufa o un horno, así como ingredientes. No es como si mi casa no los tuviera, pero yo no podría invitar a la sublíder de los KOB en un lugar desordenado como ese. Asuna me miró con una expresión incrédula en su rostro. Bueno, tu casa no tendría los aparatos adecuados de todos modos. Pero puedo servirte en mi casa, solo por esta vez. Ella dijo algo impactante con una voz calmada. Asuna ignoró, que estaba allí congelado como si me hubiera trabado, mientras mi cerebro procesaba esto, y se volteó hacia sus guardias y les habló. Voy a teletransportarme a Salenburg pronto, así que está bien si se van. Gracias por su duro trabajo. Asuna-sama, venir a los barrios pobres es bastante malo, pero invitar a alguien como sospechoso como él a su casa, ¿qué está pensando? No podía creer lo que acabo de escuchar. Sama, dijo. Debe ser uno de sus fieles. Mientras miraba a Asuna con estos pensamientos, la persona en cuestión tenía una expresión molesta en su rostro. Ok, tal vez puedes llamarlo sospechoso, pero su habilidad es indiscutible. Él está probablemente 10 niveles por encima de ti, Kradil. ¿Qué está diciendo? Decir que yo ni siquiera soy igual a alguien así. La voz del hombre se escuchaba hasta fuera del callejón. Me miró con esos ojos y párpados pesados. Luego su rostro se arrugó como si de repente reconociera algo. Así es, tú sin duda eres un beater. Beater se hizo mediante la mezcla de beta tester y cheater. Era una palabra que significaba que las personas utilizan medios injustos y una palabrota que era exclusiva de SAO. Era algo que había oído un montón de veces, pero sin embargo, por muchas veces que lo escuché, todavía me duele profundamente. El rostro de la persona que por primera vez me lo dijo, que había sido un amigo, de repente apareció en mi cabeza. Sí, tienes razón. Cuando lo afirmé con un rostro inexpresivo, el hombre empezó a hablar con entusiasmo. Asuna-sama, este tipo de chicos no les importa nada, siempre y cuando estén bien. No se puede ganar nada mezclándose con este tipo de personas. Asuna, quien había estado tranquila hasta ahora, de repente levantó las cejas con disgusto. Una multitud había aparecido de repente, y las palabras Kob y Asuna se oía aquí y allá. Asuna miró a su alrededor y le dijo al hombre que estaba más emocionado por el momento. Bueno, por favor, déjenlo por hoy. Es una orden. Ella habló sin rodeos y me agarró del cinturón con su mano izquierda. Entonces, ella comenzó a caminar hacia la plaza de la puerta, arrastrándome. ¡Ey! ¿Está bien dejarlos de esa manera? Está bien. Bueno, no tengo ninguna razón para quejarme. Nos dirigimos a través de la multitud, dejando a los dos guardias y Egil, que está decepcionado. Cuando miré hacia atrás por última vez, la expresión furiosa del hombre llamado Kradil se pegó a mi visión como una sombra.